dentro de un edificio clásico con un exterior barroco. El interior está diseñado en el período rococó. Los muebles antiguos expuestos son aún más variados. Desde la porcelana oriental hasta las piedras en bruto de cera de abeja del Báltico. Su dueño no era otro que Francisco II. Último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico y primer monarca del Imperio Austríaco. Francisco II se enfrentaba a una elección en ese momento. Una elección difícil. Elegir un heredero excelente o apegarse a la tradición. Quizás fue por la próxima generación de parientes. Desde que nació Franz II. Franz II ha querido mucho a este nieto especial. Un niño sano sin retraso mental es su esperanza. Y también la esperanza de este imperio. Sí. El Imperio Austríaco en ese momento enfrentaba el problema de no tener un heredero calificado. Pero hoy, el nieto mayor de Francisco II estaba en la guardería. Sacando 5 letras y formando una combinación que no podía ignorar. A-E-I-O-U, esa es una frase dejada por Federico III en la Catedral de Esteban. Que todavía está grabada en el santuario. Al mismo tiempo, esta era la única forma que se le ocurrió a Francisco José para atraer la atención del anciano emperador. Austria está destinada, murmuró Francisco II. Federico III fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en ser coronado por el Papa en Roma. Sin embargo, no fue un excelente emperador. Frente a la invasión húngara, su propia fuerza fue insuficiente. Y sus príncipes fueron pasivos y saboteados. Y sus aliados se detuvieron y observaron. Por lo que tuvo que cazar a toda prisa. Quiso llevar a cabo reformas y deshacerse de las desventajas de larga data. Pero al final fracasó en medio de la oposición de los grandes nobles. Al final, tuvo que vivir una vida solitaria, disfrutando del estudio de la astrología y la alquimia. ¿No es Francisco II? Su abuela, la emperatriz Teresa, estaba tan radiante que eclipsó a sus sucesores. Lo que es más aterrador es que las reformas radicales de José II, el último emperador, y la terapia de choque de Leopoldo II, el último emperador, hundieron a toda Austria en el caos. En la era llamada Napoleón. Francisco II y el Sacro Imperio Romano Germánico, que se opusieron a Napoleón, naturalmente se convirtieron en el tablero de fondo de la era. La capital se dividió en dos. La hija casada pidió la paz y el Sacro Imperio Romano Germánico se disolvió. Francisco II tenía demasiada reconciliación en su corazón. Pero su heredero legal, su hijo mayor Fernando, parecía incapaz de soportar la carga de revitalizar el imperio. Su segundo hijo tampoco tiene capacidad para gobernar el país. Sin embargo, el nieto mayor de Franz II, un niño especial. Aunque Franz Josef se comportó un poco raro, mostró una gran inteligencia desde que era un niño. Es solo que Franz es demasiado joven. Y en el Imperio Austriaco, no hay precedentes de que el nieto mayor herede el trono sobre el hijo mayor. Francisco II todavía recuerda la guerra de sucesión al trono de Austria provocada por el decreto estatal. Pero por otro lado, hay algunas cosas profundamente arraigadas en su alma que no podrá olvidar por mucho tiempo. Ese es el sueño de un país fuerte. Que es el sueño de todo emperador. ¿Hay algún emperador en este mundo que no quiera expandir el territorio y hacer que el país prospere? Sin mencionar al emperador. Incluso la gente común espera vivir en un país poderoso. ¿Quién quiere vivir en un país donde hay guerras? ¿La gente está en una situación desesperada y hay tiroteos cuando salen? Pero Francisco II fracasó y dejó que el país declinara paso a paso. También entiende en su corazón que no tiene ninguna posibilidad. Por lo que solo puede depositar su esperanza en la próxima generación. El hijo mayor retrasado o el segundo hijo autista. Obviamente no tienen esa habilidad. Al menos no mejor que ellos mismos. Franz II realmente no quería que la decadente Austria frente a él fuera el pináculo del futuro imperio. Lo que Francisco II no sabía era que el imperio austríaco en la historia tuvo solo 3 monarcas. Y existió de nombre solo después de la guerra prusiano-prusiana en 1866. Fue reemplazado por el imperio austrohúngaro. Un imperio de muñecas. Y después Primera Guerra Mundial perecen por completo en el largo río de la historia. En este momento, el nieto mayor, Franz Josef, no sabía cuán enredado estaba Franz II. Su alma viene de generaciones posteriores. Aunque no había computadoras ni teléfonos móviles en el siglo XIX. Él nació en la familia real de todos modos. Por lo que debería poder ser un playboy. Es solo que pronto entendió que la identidad que obtuvo a través del viaje en el tiempo era el famoso emperador trágico de la historia. Francisco José. Su historia de amor con la princesa Sisi es bien conocida. Pero sus hermanos, padres, herederos y esposa, todos fueron antes que él. Su imperio se convirtió sucesivamente en el tablero de fondo para el ascenso de Alemania y Francia. Y luego se derrumbó por completo en la Primera Guerra Mundial. La vida de Franz Josef solo puede describirse como una tragedia. Pero no es suficiente para describirla. Fue el último monarca del Imperio Austríaco y el primer monarca del Imperio Austrohúngaro. Lectura Kansu. Con 2 años después de su muerte. El Imperio Austrohúngaro se derrumbó. Sin embargo, en este momento, lo que más preocupa a Franz no son estos, sino el problema de la deuda de este país y de esta familia. Los atrasos de más de 1.000 millones de florines son realmente exagerados. En ese momento, los ingresos fiscales anuales del gobierno imperial austríaco eran de unos 110 millones de florines.
mientras que sus gastos fiscales anuales superaban los 100 millones de florines. Según este cálculo, aunque los atrasos no generen intereses, el imperio austríaco tardará más de 100 años en devolver el dinero. Franz se sintió triste viniendo de eso. Afortunadamente, el actual Franz Josef nació lo suficientemente temprano. Pero este cuerpo parece incapaz de hacer mucho. Todo en lo que podía pensar era en hacer todo lo posible para complacer al viejo emperador y atraer su atención. Después de todo, el viejo emperador tenía el poder real. A diferencia de Fernando, cuyos decretos debían ser aprobados por el Consejo de Regencia. Si el viejo emperador está feliz y recompensa algunas mansiones y propiedades, entonces Franz tendrá un capital inicial, junto con su visión muy adelantada a los tiempos. Definitivamente ganará mucho dinero. Al menos Franz piensa eso. La razón por la que Franz está tan ansioso es porque se acerca el primer momento en que cambiará el destino del imperio austríaco. En 1834. Se estableció el Zollverein alemán. Pero el imperio austríaco se negó a unirse, lo que sonó la sentencia de muerte para el imperio desde entonces. Por otro lado, Francisco II, que estaba preocupado en su corazón, decidió pedirle a Dios. Por supuesto, no es realmente ir al cielo para pedirle a Dios, sino ir a la iglesia para pedirle al mensajero de Dios. Desde la antigüedad en Oriente, cuando los emperadores tienen dudas, siempre les gusta pedir adivinación a los inmortales. Incluso en los tiempos modernos, la gente lee horóscopos gratis. Pregunta al tarot por cosas pequeñas y chismea sobre cosas grandes. Como en Oriente, así en Occidente. Así apareció Francisco II en la puerta de la Catedral de San Esteban. La Catedral de San Esteban es la iglesia más grande de Viena y el lugar donde fue coronado y enterrado el emperador de Austria. Se puede decir que es un símbolo de Viena. Al mismo tiempo, se encuentra en el centro del centro de Viena, por lo que se le llama el corazón de Viena. Construida en 1304 y terminada 2 siglos después. La catedral es tanto gótica como renacentista. Se puede ver fuera de la iglesia que hay 230,000 piezas de vidriado de colores en el techo, bajo la luz del sol. El cristal multicolor que forma un águila bicéfala es una obra maestra. Empujando la puerta de la iglesia, el olor a rancio y polvo, seguido por el olor a resina e incienso. Al entrar en la catedral, la luz del interior se atenuó gradualmente. Solo la luz de las velas en el santuario brillaba intensamente. La temperatura también parece haber bajado, haciéndote sentir paz y tranquilidad. Había una atmósfera solemne y sagrada lejos del mundo humano. Y el corazón de Francisco II parecía haberse calmado. El emperador vino en persona y Rausser, que era el arzobispo de Viena, naturalmente tuvo que saludarlo en persona. Es solo que su cuerpo gordo y su ropa exagerada están fuera de lugar con esta iglesia antigua y sagrada. Esta vez Francisco II tenía prisa y no esperó al arzobispo Rausser, que siempre llegaba tarde. Fue directamente al santuario consagrado por la familia, acariciando con los dedos los antiguos caracteres grabados en el santuario. Inesperadamente, el arzobispo Rausser, que normalmente era lento, resultó ser extremadamente rápido esta vez. De hecho, como obispo designado y destituido por el emperador, ¿cómo podría descuidar al emperador? Oh, alabado sea la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, que trajo aquí al gran rey del mundo. Franz II agitó la mano. No necesito las palabras educadas. Solo estoy aquí para rendir homenaje a los antepasados. Por supuesto, el arzobispo Rausser pudo escuchar que había algo en esto. Originalmente, como portavoz de Dios, quería ser reservado. Pero de repente pensó en Su Majestad el Emperador, desesperado por la cara y muy impaciente. Su Majestad, en la casa de Dios, puede hablar de cualquier cosa. Comillas. Yo, Francisco II pensó por un momento. Pero decidió hablar. Después de todo, él es un católico devoto. Y el arzobispo de Viena frente a él fue designado por él, no por un extraño. La razón más importante es que este hombre gordo definitivamente hablará consigo mismo. Lo cual es muy bueno. Los monarcas europeos también usan títulos especiales en primera persona. Cuando el zar se llama a sí mismo, usará mai, primera persona del plural, para mostrar la identidad única del monarca. Los monarcas franceses dirán je ou nous. Los monarcas alemanes se llamarán a sí mismos wir. Lo digo en serio. Mi nieto, Franz Jr., mostró hoy la profecía de Federico III en la guardería. ¿Qué es eso? Comillas, coma. Preguntó Rausser instintivamente. Y al segundo siguiente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿No está escrito en el santuario al que se enfrenta todo el día? Para ocultar su vergüenza, solo pudo mostrar una actitud muy indiferente. Como si nada hubiera pasado. A, E, I, O, U, soltó Franz II, con un toque de orgullo en su tono. Esto es una revelación. El arzobispo inmediatamente se poseyó con una varita mágica. Los palos de Dios son todos iguales en la China antigua y moderna y en el extranjero. Y Rausser no es una excepción. Le gusta seguir las palabras del emperador. Y él mismo es una escuela primitiva. Y ha estado buscando al llamado santo natural toda su vida. Arzobispo, quiere decir. Francisco II parecía un poco emocionado. Porque él también pensaba lo mismo. Es una pena que no sea un héroe.
Incluso si tiene una idea. Todavía quiere confiar en dioses y fantasmas para probar su idea. Naturalmente. Rausser no dejaría pasar esta oportunidad y lo halagó de frente. Este es un augurio auspicioso, que indica que el gran plan del Imperio Austriaco seguramente se hará realidad. Prometió el arzobispo Rausser, como si realmente hubiera recibido alguna revelación. De hecho, si lo analizas detenidamente, no hay diferencia entre decir esto y no decirlo. Aunque el arzobispo Rausser dijo que la hegemonía del imperio eventualmente se hará realidad, no dijo cuándo ni en qué medida se completará. Por lo que estrictamente hablando, no es una mentira, ni viola la doctrina. Es solo que esto es, sin duda, un refuerzo para el indeciso Franz II. Porque no es su idea. Es la voluntad de Dios. En resumen, algo salió mal y él no asumió la culpa. Por lo que inmediatamente se puso feliz. Rausser ha podido mantenerse en el cargo de arzobispo de Viena durante tantos años y todavía tiene la habilidad de observar la situación. Pensó en su corazón. El emperador no está en el estado correcto hoy. ¿Podría ser que quiera pasar el trono a su nieto? Entonces Rausser pensó en el edicto de estado. Y no pudo evitar sentirse tenso. Pero luego pensó en la reina Teresa. La prosperidad de la era de Teresa y la fuerza de la Iglesia. Y su estado de ánimo se calmó nuevamente. Su Majestad. También conocía al archiduque Franz. De hecho, es un niño especial. Todavía recuerdo que cuando lo bauticé, me alimentó por completo. Rausser tenía una buena impresión de Franz. Porque Franz siempre tenía una Biblia en la mano y no podía dejarla. Por lo que debe ser un creyente devoto. De hecho, Franz no sabe mucho alemán ahora. Me gusta sostener la Biblia porque el libro es lo suficientemente grande para usarlo como reposapiés y la cubierta es lo suficientemente suave para usarla como cojín. A veces, como miembro de la familia real. Franz tuvo que ponerse algunos libros adicionales debajo de las nalgas para mantener una postura majestuosa al sentarse. Además, también se puede usar para vencer al hermano menor, Maximilian. Maximilian es el segundo hermano de Franz. Los dos parecen haber nacido en desacuerdo y siempre están peleando. Naturalmente, Maximilian no podía vencer a Franz, que había sido un hombre durante 2 vidas. Pero Franz realmente no podía tener problemas con un niño. Leyendo www.kansu.com luego. Franz pensó en una manera de encontrar un libro que fuera lo suficientemente grueso y grande como para presionar la espalda de Maximilian. Y luego sentarse él mismo. Para que la disputa entre los niños pudiera resolverse pacíficamente. Y el libro da la casualidad de que sea la Biblia. Como resultado, Franz a menudo sujetaba a Maximilian con la Biblia en la espalda y solo sus manos y pies podían moverse. De esa manera, parece un pequeño bastardo cuyo caparazón está sujeto. Es que lo que vio el arzobispo fue un creyente devoto que nunca soltó la Biblia. Por otro lado, el mismo arzobispo Rausser siempre ha querido encontrar un santo natural y restaurar la confianza de la gente en el catolicismo. Pero después de tantos años de búsqueda e innumerables fracasos, tomó una decisión. En lugar de esperar a que aparezca un santo, crea uno tú mismo. Ahora que el viejo emperador lo está pensando. Rausser, naturalmente, no dejará pasar esta oportunidad. Si a este niño se le permite heredar el trono en el futuro, se convertirá en el padrino del emperador. Fluirá a través de las edades. Richelieu, cardenal históricamente famoso. Su Majestad. Debe seguir su elección interna. Su elección es la voluntad de Dios, naturalmente. Rausser no podía decir lo que quería hacer. Por lo que solo podía echarle la culpa a Dios. Arzobispo. ¿Qué quiere decir? Rausser no esperaba que el viejo emperador siempre de mal genio dijera tal cosa. Realmente ni siquiera quería enfrentarlo. Y sonrió torpemente. Que el imperio austríaco disfrute de estabilidad a largo plazo y paz para siempre. El viejo emperador también se rió. No es un rey sabio. Pero no se dejará llevar por una varita mágica. Este es su orgullo como emperador. Aunque es inútil. Tal vez es realmente una revelación. En 1834. Franz era todavía un bebé, 4 años, y solo podía aburrirse todos los días en la habitación de los niños reales. Las noches son las más duras porque una madre poco confiable viene a dormirlo. Madame Sophie sintió que estaba cumpliendo con el deber de una madre al acostar al niño. Y Franz no podía dormir. El conejo grande está enfermo. El segundo conejo mira. El tercer conejo compra medicina. El cuarto conejo hierve. El quinto conejo muere. El sexto conejo lo lleva. El séptimo conejo cava un hoyo. El octavo conejo lo entierra. El noveno conejo se sienta en el suelo y comienza a llorar. Y los 10 conejos preguntan por qué llora. 9 conejos dijeron. 5 conejos nunca volverán. La extraña letra hace que la gente piense detenidamente. Pero a la madre no parece importarle la reacción del niño. Todavía canta para sí misma. Ocasionalmente deja escapar un suspiro y todavía se queja en su corazón. ¿Por qué el niño todavía no está dormido? Signo de cierre de interrogación. No es que Franz no quisiera dormir. Pero la extraña letra entró en su cerebro y se quedó. Y estaba tan asustado que no podía conciliar el sueño. Debes saber que esta es una de las 10 canciones infantiles más aterradoras que se transmiten de generación en generación. ¿Por qué la señora Sophie eligió esta canción infantil? Finalmente, Franz encontró la manera de contar la historia por sí mismo.